Revisamos de inmediato en política cómo avanza ya la campaña en esta recta final, porque ya quedan menos de 60 días para la primera vuelta, y quemantes declaraciones dio el candidato Eduardo Artés en Radio Pauta, quien dijo que no iban a dejar gobernar la izquierda a José Antonio Kast o a Johannes Kaiser en caso de resultar electos. Macarena, cuéntanos cuáles fueron las reacciones que trajeron estas palabras. ¿Cómo estás? Hola Mati, muy buenas tardes. Claro, palabras que tuvieron hasta un cuestionamiento por parte del gobierno. La propia ministra Camila Vallejo aseguraba que ese no era el camino, ¿cierto? Menos cuando se quiere enfatizar la importancia de la democracia. Y es que estas declaraciones sin duda podrían caer en lo antidemocrático, considerando que se le pregunta por Kast o Kaiser, y el candidato independiente Eduardo Artés habla de que si ya sacaron a Pinochet, es decir, ya los compara con un dictador, ¿cierto? Son capaces de sacar a otras personas de ese tipo. Esa es la referencia que hace Eduardo Artés respecto a parte de sus contrincantes, como lo es el candidato presidencial del Partido Republicano y Social Cristiano, además también del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. Por supuesto, No hay punto de comparación. No hay punto de comparación, por supuesto, ¿cierto? Estamos hablando de elecciones democráticas, y también se pone en cuestión el servicio electoral, que en general el de nuestro país es reconocido mundialmente, ¿cierto? Y hasta por los propios chilenos, y quizás es de las instituciones que más reconocimiento positivo tienen en nuestro país. Y con este tipo de declaraciones entonces también se critica, sin querer quizás, a todo el sistema político, incluso las elecciones, porque uno confía, ¿cierto?, en que las urnas, luego de que todos ejerzan su voto, que es obligatorio en todo en contexto además, también se espera que se respete aquella decisión democrática por parte de la ciudadanía. Por eso no cayeron bien, por supuesto, los comentarios de Eduardo Artés, ni siquiera en el oficialismo, donde uno podría decir quizás le encuentran algo de razón, quizás lo acompañan en esta declaración. Lo cierto es que no. El gobierno y el propio oficialismo toman distancia de este tipo de declaraciones. Se le pregunta, de hecho, a la salida del Comité Político Ampliado al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, que podríamos inferir, ¿cierto?, que tiene mayor cercanía que otros presidentes de partido oficialista con Eduardo Artés. Y él dice: yo no he escuchado las declaraciones, pero no voy a opinar a este respecto, aunque también hace alusión a la importancia de la democracia en nuestro país. Vamos a pasar a revisar entonces las palabras en una gráfica, ¿cierto?, que se va a desplegar en este minuto, de Eduardo Artés, el candidato independiente, entonces, que abre nuevamente el debate sobre el respeto, ¿cierto?, de la democracia y de los votos por parte de los ciudadanos de nuestro país. De hecho, dice que en la calle no lo van a dejar. Habla de Kaiser y de Kast, y que otros no lo vamos a dejar también gobernar. La izquierda no lo vamos a dejar. Sacamos a Pinochet y va a durar en nada un gobierno de José Antonio Kast. Así de simple. Declaraciones que también se suma a otras que ya había hecho en The Clinic, donde decía que iba a durar nada, ¿cierto?, un mandato tanto de José Antonio Kast como Johannes Kaiser. Por cierto, palabras al menos criticables, por decirlo bajo, luego de considerar, ¿cierto?, que él está participando de un proceso democrático, y que se espera que se le dé legitimidad a claramente inaceptables en un juego democrático. Por más baja representación que tenga Eduardo Artés, eso no lo habilita para decir cosas como estas, porque él está participando de una elección. Por lo tanto, él debiera creer en el Estado de Derecho, y esto no hace más que sacarlo de ese esquema que se valora tanto, y una democracia por la que todos los chilenos, incluso desde la izquierda, lucharon muchísimo por recuperar. Por lo tanto, son bastante inentendibles sus declaraciones. Y graves, considerando que es un candidato como cualquier otro, tiene la importancia de cualquier otro, al igual que los otros 7 candidatos presidenciales, y que ponga en duda o que llame, entre comillas, a este tipo de acciones, por supuesto, genera también reparos por parte del oficialismo y, por supuesto, también de la propia oposición, porque podríamos hacer el ejercicio contrario, ¿cierto? Si lo dijera, por ejemplo, un José Antonio o un Johannes Kaiser frente a una candidatura de Eduardo Artés, ¿cómo reaccionaríamos? Quizás al igual, con la misma tensión, ¿cierto?, que provocan las palabras del candidato independiente. Ahora, lo que dice Eduardo Artés también se relaciona con lo que dijo hace un tiempo atrás, un mes y medio atrás, quien era candidato por el Partido Comunista a un puesto de diputado por el Partido Comunista, Daniel Jadue, que él decía que cuando el Estado de Derecho no respondía a los ciudadanos podrían pasar por sobre el Estado de Derecho, y hubo muchísimos cuestionamientos.
Claro, ahí se asemejan y por lo mismo decíamos, ¿cierto?, que se esperaba una reacción por Lautaro Carmona, considerando que podría ser el partido que más cercanía tiene en el ámbito de los que no están respaldando a Eduardo Artés, ¿cierto?, dentro del oficialismo. Y claro, se suman palabras ya que causaron conmoción, como tú decías, Mati, de Daniel Jadue. Hay reacciones en específico por parte de los aludidos, ¿cierto? José Antonio Kast llamó a rectificar estos dichos a Eduardo Artés, considerando, ¿cierto?, que todos los 8 candidatos están en la misma carrera hacia la moneda, es decir, todos tienen el legítimo derecho también de ganar en las urnas. Lamentable. Creo que alguien que se postula a un cargo de elección democrática debe respetar las reglas democráticas. Nosotros siempre hemos estado a favor de la manifestación pacífica, de la expresión de cualquier causa legítima dentro de los cánones que establece la ley y la Constitución. Si alguien va encapuchado, si alguien arroja una bomba Molotov, si alguien le dispara a un carabinero, si alguien agrede a la fuerza pública, a las fuerzas de orden, va a sufrir todas las consecuencias había por haber, sea candidato o sea un ciudadano de a pie. Por lo tanto, espero que el señor Artés rectifique sus dichos. Este concepto del poder popular y de los tribunales populares es para ciertas naciones donde reinan las dictaduras. Aquí en Chile estamos en democracia. Quiero rechazar lo que ha dicho Artés en relación a un eventual gobierno de Kast, que lo derrocarían, ¿no es cierto?, o al menos estarían fuertemente protestando en las calles. Esa no es la forma de construir democracia. Uno tiene que acatar, le guste o no, las decisiones que toma el pueblo de Chile de manera soberana, para eso es la democracia, y en ese sentido nosotros rechazamos cualquier intento de, si no me gusta quién es elegido por el pueblo de Chile, que simplemente uno va a estar de inmediato en las calles. Creo que eso no es el espíritu democrático que debe animar a ninguna candidatura. Claro, críticas entonces que también vinieron por parte del comité, ¿cierto?, de la candidatura de Janet Jara, donde sin duda también se cuestiona este tipo de declaraciones que no cayeron bien en el gobierno ni tampoco en las candidaturas presidenciales. Mati, también hay otro tema este 22 de septiembre, porque se cumple, ¿cierto?, un año desde que ocurrieron los hechos que tienen en este minuto a Manuel Monsalve en un arresto domiciliario total. El ex subsecretario del Interior ya lleva varios meses, ¿cierto?, bajo esta medida. Pasó también por prisión preventiva en Capitán Llaver. También, por supuesto, continúa su investigación. De hecho, la Fiscalía está pidiendo la ampliación del plazo investigativo. El 7 de octubre se evaluará aquella decisión, si es que se amplía o no ese periodo, pero lo cierto es que en materia política podríamos hablar del caso que más fuerte ha repercutido en el mandato del presidente Gabriel Boric. Luego de conocerse esta denuncia, ¿cierto?, un 15 de octubre, un martes, fue recién el jueves 17 que se le pide la renuncia a Manuel Monsalve. Esas horas, ese más de un día y medio que se esperó, por supuesto ha generado críticas transversales de candidatos presidenciales, pero de todo el espectro político, porque se dice que se debiese haber actuado de inmediato. En cambio, el presidente Gabriel Boric se reúne en la tarde con Manuel Monsalve de ese 15 de octubre. El 16, miércoles de 16 de octubre del año pasado, él viaja al sur, ¿cierto?, a comunicarle los hechos a su familia. Luego vuelve el jueves, ese jueves 17 participa de una comisión, expone en una comisión en el ex Congreso y después de esa exposición entonces se le pide su renuncia. Renuncia que hace desde el Palacio de la Moneda, cuestión que también se ha criticado, donde él enfatiza en su inocencia, que se va a defender en los canales, por supuesto, correspondientes, pero se le da el espacio también para hablar de aquello. ¿Qué ha dicho Manuel Monsalve en una entrevista, la única que ha dado luego de estos hechos en La Tercera? Asegura que él comunicó al presidente y a la ministra de ese entonces, ministra del Interior, Carolina Toá, lo que iba a decir en el Palacio de la Moneda, es decir, que iba a hablar sobre su renuncia, pero también sobre su presunta inocencia. Y eso es lo que ha gatillado una nueva crisis, podríamos decir, en el gobierno, porque no han querido confirmar ni tampoco descartar el hecho de que sí se le había comunicado al presidente Gabriel Boric lo que iba a hablar el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, desde el Palacio de la Moneda, que no es menor, ¿cierto? Se le da un espacio del Poder Ejecutivo para, de alguna forma, también hablar sobre su, entre comillas, inocencia. Claro, ahí probablemente lo que hubiera sido más pertinente hubiera sido si le iban a dar ese espacio una declaración escrita que la pudiera leer, pero claro, todo esto se ocurre, digamos, vienen las ideas después.
Claro, y después, Mati, para hacer una recapitulación, ¿cierto?, de este hecho, para quienes quizás no lo recuerdan, un día después, el 18 de octubre del año pasado, el presidente Gabriel Boric entrega ese punto de prensa tan largo. De una hora, más de 50 minutos estuvo el mandatario en la comuna de Lampa hablando sobre este caso. Y a pesar de las reconocidas imágenes donde su jefa de prensa, ¿cierto?, de comunicaciones, le pide detenerse ya con esta actividad, con contestar estas preguntas, él continúa por más de 50 minutos en un punto de prensa que provocó más dudas que certezas, porque por más que quería salir, ¿cierto?, de las críticas, por supuesto, se ampliaron al reconocerse que él supo ese día martes que no fue removido de inmediato, que le dio el permiso, ¿cierto?, para ir al sur y contarle a sus familias que volvió y tuvo el respaldo también para ser parte de una comisión en el ex Congreso y luego recién presenta su renuncia. Escuchemos, Mati, algunas de las reacciones que han generado este caso que ocurrió, ¿cierto?, el 22 de septiembre pasado. El 23 de septiembre él no llega a las actividades que tenía como ministro del Interior subrogante y, bueno, la historia que conocemos de ahí en adelante. Escuchemos. Nosotros no tenemos nada más que agregar. Esto es un tema que está en sede judicial 100%. Nosotros hemos colaborado y seguiremos colaborando con la justicia en lo que se requiera, pero no tenemos nada más que agregar y menos, insisto, polemizar por entrevistas en prensa del imputado, ¿cierto?, formalizado ya, y además con medidas cautelares aplicadas, ni tampoco respecto a trascendidos de la prensa. No tenemos nada más que agregar respecto, ya no hemos pronunciado de manera sistemática durante mucho tiempo sobre esto y está en sede judicial. Bueno, ahí escuchábamos entonces a la ministra Vallejo, ¿cierto? Una situación que también ella ha tenido que contestar y seguir contestando respecto a las dudas que hasta el día de hoy quedan. Por ejemplo, ya lo decíamos, Mati, respecto a esta entrevista que entrega a La Tercera, donde él dice que sí comunicó lo que iba a decir en La Moneda y además también dice algo al menos interesante, donde él dice, sí cometí un error, pero no cometí un delito, cuestión que la justicia tendrá que ver, ¿cierto?, y entregar un fallo al respecto. También hablaron algunos candidatos presidenciales, por ejemplo, algunos decían, yo hubiera pedido la renuncia inmediata, yo si me llega a pasar eso, soy electo y me llega a pasar un caso como ese, entonces van a tener que salir de inmediato de mi gabinete. Por supuesto, como se dice en buen chileno, otra cosa es con guitarra. En caso con el diario del lunes. Con el diario del lunes, claro. Es un tema complejo, pero no obstante, las críticas continúan a raíz de, para muchos, fue una extensa espera para dar y para pedir la renuncia al ex subsecretario del Interior. Escuchemos algunas de las reacciones de los candidatos presidenciales. Un año de la mayor vergüenza nacional de los últimos años. Ojalá que llegue a un final pronto y que a la gente le haga sentido el final que esto tenga. Fue todo demasiado vergonzoso. Y lo peor de todo es que era la persona que supuestamente tenía que cuidarnos frente a los delitos. El gobierno ha sido muy enfático en señalar qué cosas se podrían haber mejorado. Nosotros desde un comienzo hemos planteado la necesidad de que se pueda dar apoyo a la víctima y también haya un juicio lo más rápido y con garantías posibles. En eso también manifestar de que en un caso así de complejo no podemos transformarnos en comentaristas permanentes de casos que están abiertos. Nosotros ya hemos dado nuestra opinión innumerables veces y creo que en este caso lo importante es poder proteger a la víctima y tener un juicio justo lo más rápido posible. En primer lugar, si llega una denuncia de ese tipo respaldada por la Policía de Investigaciones, de inmediato ceso en el cargo al subsecretario. Porque no hay que olvidar de que esto no fue una denuncia simplemente de pasillo, alguien me contó que el otro me dijo. No, aquí existía una investigación abierta por parte de la Policía de Investigaciones que le informó la ministra Toá respecto de esta investigación abierta. La ministra Toá pone en conocimiento entonces al presidente de la República y el presidente de la República decide no hacer nada. Hubiese sido un tercero, usted por último puede decir, bueno, es que presunción de inocencia, pero usted no puede dejar a una persona que está acusada de un delito así de grave, ¿ya?, a cargo de las fuerzas de seguridad. Es absolutamente descriteriado.
Bueno, esas son las opiniones, ¿cierto?, de candidatos presidenciales a un año de ocurridos los hechos. Luego, para ponerlo en perspectiva también, durante octubre del año pasado fue que se dieron a conocer, es cierto, esta denuncia, esta investigación que está llevando la Fiscalía. Fue la segunda que a través de su portada, ¿cierto?, alertó a todos los medios de comunicación de la situación. Luego de eso se presenta entonces la renuncia por parte de Manuel Monsalve. En cuanto a la investigación, ya lo decíamos, Mati, el 7 de octubre se verá, ¿cierto?, si es que se entrega ampliación del tiempo de investigativo hacia la Fiscalía, como lo están solicitando, o si no, ¿cierto?, y cuáles son los pasos a seguir. Por el momento, Manuel Monsalve continúa en su arresto domiciliario total en la comuna de Viña del Mar, ya casi un año, ¿cierto?, de que se conozcan los hechos, pero un año sí o sí desde que se fueron ejecutados. Bien, Macarena, muchísimas gracias por toda la información. Retomamos entonces la actividad política y también las campañas de los candidatos. Ahora ya se vienen después de las fiestas patrias. Sí. Todo toma otro ritmo. Así que muchísimas gracias por la información. Gracias, y nosotros